Vamos a hablar de fallas en el sistema de suspensión. Entonces, las fallas de la suspensión son muy, digamos, son muchas. Vamos a hablar de las más comunes, de las que podemos tener más conocimiento, porque en el sistema de suspensión hay muchas cosas que pueden fallar y diagnosticarlas a veces es difícil, porque algunas no van a ser tan comunes, no van a ser tan visibles, tan fáciles de buscar. Entonces no podemos, digamos, abarcarla todas. Entonces empezamos por el amortiguador. Entonces el amortiguador es un elemento que puede fallar mucho debido al mal uso del vehículo y también muchas veces al mismo desgaste de funcionamiento. Eh, Estas cosas del desgaste pues se ven mucho, pero ya con mucho tiempo de uso, fallas muy tempranas, pues podemos decir que eh, son síntomas de que se está utilizando mal el vehículo. En el amortiguador, una de las fallas que podemos ver es la pérdida de aceite. La pérdida de aceite se puede diagnosticar muy fácilmente. Primero porque el vehículo genera ruido. Cuando pasamos por un bache, por un hueco, por algún terreno disparejo, pues nos va a generar un golpeteo. Lo vamos a sentir en la cabina y lo podemos observar en el amortiguador, porque está mojado. Si vemos acá la imagen del amortiguador, donde tengo aquí la manita, acá por dentro llevamos un retenedor, que es el que evita que se salga el aceite. Cuando se empieza a salir el aceite es porque este retenedor ya está desgastado. No podemos ver el retenedor porque, digamos, el amortiguador es una pieza completamente sólida, no la podemos destapar, pero podemos deducir que el retenedor ya perdió su, su material ya perdió sus propiedades, está poroso, está rayado, o el vástago también puede estar rayado, y entonces cuando entra el vástago al cuerpo del amortiguador, por esa raya que tiene, por ahí se va saliendo el aceite. Esa es, digamos, la forma de verlo. Cuando pasa esta falla, lo único que podemos hacer es cambiar el amortiguador, porque como les digo, el, el retenedor no se puede cambiar. No hay forma de destapar el amortiguador y cambiar el retenedor, porque no se puede hacer. El amortiguador puede tener otra falla también, que también genera ruido, genera un golpe en la cabina, y es que el vástago esté torcido. Cuando el vástago está torcido, pues el ruido no lo va a generar es la parte que está torcida. Cuando esa torcedura que tiene el vástago empieza a entrar al cuerpo del amortiguador, pues genera un roce con el cuerpo del amortiguador y se genera un ruido. Eh, son ruidos muy fuertes, pues que tengamos en cuenta que el amortiguador está soportando un peso de, digamos, de 200-300 kilos para un carro pequeño. Entonces es un golpe fuerte. Son golpes similares entre las dos fallas, sea la pérdida de presión causada por la fuga del aceite, o sea la torcedura del vástago. Para tener en cuenta, vamos a tener en cuenta eso. Cuando tenemos un golpe muy fuerte en el carro, sea decir que un golpe de otro carro, lo estrellamos por la parte de adelante, o me lo golpearon por un lado, eh, digamos, pero eh, cerca digamos, en la parte de donde está el amortiguador, en la llanta, en el bumper delantero, esos golpes afectan mucho el amortiguador. Van a torcer el vástago, se va a causar esa falla que es muy común. eh, o puede ser que no veamos el vástago torcido, pero vamos a tener los componentes del amortiguador por dentro, vamos a tenerlos ya
fallando, los retenedores, las camisas se van a rayar. Entonces cuando pasa tipo de estos golpes, lo mejor, lo más común, lo que debemos hacer como técnicos es cambiar el amortiguador. Entonces, si no lo cambiamos, por lo menos debemos decirle al cliente que hay que cambiarlo, ¿no? Entonces, si está en nuestras manos, si es por decisión propia, tenemos que hacerlo. Si en el caso de que usted le diga al cliente que hay que cambiarlo y no lo autorizan, pues ya es otro cuento. Otra de las fallas que puede tener el amortiguador es el juego axial. El juego axial quiere decir el movimiento del vástago hacia los lados, ¿sí? Entonces eso se produce ¿por qué? Si vemos la imagen por dentro del amortiguador, la imagen interna del amortiguador, vemos que el vástago en el otro extremo, tiene como como un retenedor, como un diafragma, que es lo que se pega a la pared del amortiguador, ¿sí? Entonces, que es como que le da esa rectitud que tiene. Cuando ese retenedor que tenemos ahí ya tiene mucho desgaste, entonces pues, digamos él se empieza a hacer como más pequeñito, entonces empieza como les digo, empieza a moverse, ¿sí? Entonces al ya no tener su tamaño completo y ser un poquito más pequeño, entonces él se empieza a mover. Entonces digamos que él empieza como a decir, supongamos que tenemos dos aritos uno dentro del otro, entonces el uno empieza a moverse de esta forma, ¿sí? Empiezan a moverse así. Ese cajoneo que se genera en ese retenedor hace que el vástago se mueva, hace que yo tenga el vástago y el vástago haga esto cuando yo lo estiro. Cuando queda totalmente por fuera, entonces él se va a mover. Esa falla se puede diagnosticar muy fácil. Se baja el amortiguador ahí como lo están viendo en la imagen, yo lo cojo del extremo superior y lo empiezo a mover. El cuerpo del amortiguador lo sujeto a una prensa y cojo el extremo del vástago y lo empiezo a mover. Se va a sentir mucho, se va a sentir que se mueve el vástago. Entonces eso genera ruido. ¿Por qué? Porque digamos el retenedor del vástago ya no está bien pegado a las paredes y se mueve. Entonces cuando empiece a bajar, lo que va a hacer el vástago es torcerse un poquito y baja, se tuerce y baja, se tuerce y baja y se tuerce y baja. Entonces ese movimiento va a ser mucho más rápido en el carro. Entonces ese movimiento del vástago moviéndose así va a generar mucho ruido. La solución, cambiarlo. Todas las fallas que tienen los amortiguadores es para cambiar. No hay solución, no los podemos arreglar. La persona que le diga que le arregla a usted un amortiguador, eso es una mentira, porque eso no se hace. Para los que tienen moto y los que están los que están estudiando es mecánica de motos, las fallas son las mismas. Las fallas de los amortiguadores son iguales. Los amortiguadores son los mismos, pero en diferente tamaño. Los de las motos van a ser más pequeños, entonces es lo mismo. Si les van a decir yo le arreglo el amortiguador, eso es pura mentira, les van a quitar la plata. Y también ustedes están estudiando, entonces tampoco ustedes pueden ir a decir eso. Acuérdense que están estudiando para ser técnicos y no están estudiando para ser chambones ni para aprovecharse de la gente. Todas estas cosas hay que hacerlas muy técnicas, hay que ser muy muy serios con esta parte, no mentirle a la gente. Si el amortiguador está dañado, hay que cambiarlo. No hay que darle soluciones a medias, hay que dar soluciones completas. Entonces tengan en cuenta eso. Ustedes van a tener un título que los va a certificar como técnicos en mecánica automotriz, o técnicos en mecánica de moto, o técnicos en mecánica diésel. Entonces por favor tengan en cuenta esos puntos de cuando uno vaya a ir a trabajar. Otro de los elementos que vamos a encontrar en la suspensión son las bridas de montaje. Las bridas de montaje son elementos de caucho.
También lo podemos conseguir lo van a conseguir como topes de amortiguador. Entonces, eso es lo que va en la parte superior del amortiguador y esa es la que hace el contacto con la carrocería. Entonces, al ser de cauchos, pues su desgaste natural, el caucho a medida que pues va rozando con la carrocería, pues se va desgastando. Cuando el desgaste es ya muy severo, entonces ya empieza a tener problemas y digamos se empieza a crear, muchas veces empieza a crear distancia con el amortiguador, cuando el amortiguador pues digamos la llanta coge un hueco, eh, ya la brida no pega con la carrocería sino que se separa y al separarse pues y llega, vuelve la llanta a su posición normal, pasó el hueco y vuelve a coger la carretera, pues cuando cae y vuelve a subir, la brida pega con la carrocería y se genera un ruido, se genera un golpe también. Entonces también se va a sentir de que la dirección va a estar muy dura o muy suave en algunos casos. Y un chillido, a veces se genera ruido cuando ya el material está muy gastado, entonces esa fricción que se genera con la carrocería genera ruido. El diagnóstico, pues los ruidos hay que bajar, por lo general, pues ya con la experiencia se puede ver muy fácilmente, o también muchas veces hay que bajar el amortiguador y desarmar, revisar la brida para ver qué tanto desgaste tiene y compararla con una nueva. Y digamos que el- la solución es cambiar el elemento. Estos elementos se pueden cambiar solos, no es necesariamente cambiar el amortiguador, pero sí hay que cambiar la brida de montaje eh, completamente porque ya cuando empieza a tener estas fallas no hay solución. Poco probable que se encuentren en la calle de que le puedan decir, no, es que arreglémosla, vamos allí donde hacen los cauchos y el man que trabaja con llantas, el man me hace un caucho y le ponemos ahí para solucionar. No, tampoco, o sea, lo mejor es colocar el elemento nuevo. No necesariamente, pues, digamos, va a ser original, pero sí, digamos, el de las características que es para ese carro. Colocarlo nuevo y eh, solucionamos la falla cuando es este tipo de problemas. Otro de los elementos que vamos a encontrar, la rótula. La rótula de las tijeras, la rótula de la suspensión. Mm, Muchas veces fallan y y se puede diagnosticar muy fácil. A veces podemos ver que la llanta tiene desgaste asimétrico en diferentes partes, o la parte de afuera está más gastada o está la parte de adentro, tiene un desgaste anormal. Entonces esto muchas veces es por la rótula. También la rótula puede causar ruido cuando ya los que han visto, vamos a ver que la rótula entra digamos en eh, la portamangueta tiene tiene un espacio, un agujero donde, donde se aloja donde se aloja la rótula. A medida que va funcionando el carro con el movimiento, con el movimiento del carro, de la suspensión, pues digamos, ese agujero, ese agujero, ese hueco donde entra la rótula, se va agrandando o va quedando ovalado, ¿sí? Entonces, al quedar ovalado, la rótula se mueve, la rótula empieza a moverse de un lado hacia otro y eso genera ruido. También a veces se puede confundir con un ruido de amortiguador, con un ruido de un brazo. Eh, la forma de diagnosticarla muchas veces es levantar un poquito el carro digamos en la rueda donde se escucha el ruido y meterle muchas veces es una barra y uno empieza a coger y mete la barra debajo de la llanta y le empieza a hacer fuerza hacia arriba. Si la rótula está en mal estado, pues se va a sentir un cajoneo en el momento de mover la llanta. Esa es como
como la forma más fácil de diagnosticarla. Y lo otro, pues también muchas veces el alineador es el que se da cuenta de esa falla, porque pues de acuerdo a los parámetros que le da la máquina alineadora, pues él sabrá si, si hay alguna medida que no cuadra. Entonces ellos ya con la experiencia saben que es la rótula. También se pueden diagnosticar a veces, muchas veces es porque les falta aceite. Falta aceite, no, falta esa grasa. Ustedes vienen con un guardapolvo, el guardapolvo tiene una grasita. Cuando ese guardapolvo se daña, pues empieza a botar la grasa y empieza a entrar mugre a la rótula y se empieza a dañar, se raya y pierde digamos, su presión con la que ella está. Entonces van a ver que van a ustedes con la mano, cogen la rótula y la mueven como si nada. Entonces eh, muchas veces la tijera, no se le puede cambiar la rótula, viene la tijera completa, entonces hay que cambiarla completa. Otras veces, como la que ven a continuación, viene con agujeros para atornillar, entonces se le quitan los 3 tornillos y se cambia solo la rótula. Y en muchos casos, pues habrá que hacer la inversión de cambiar toda la toda la tijera de la suspensión. Otro elemento que vamos a encontrar con muchas fallas, son los colgantes. Lo pueden llamar los colgantes, o también lo van a conocer como muñecos, los muñecos de la suspensión. Estos van alojados entre la barra estabilizadora y el amortiguador. Ese, digamos, es el mismo funcionamiento prácticamente de la rótula. Aquí en los extremos, pues es un brazo metálico. Hay veces que lo vamos a conseguir en material plástico, y en los extremos tienen unas rótulas. Ellos tienen unas rótulas ahí. Acá en la parte de adentro pues van a presión. Lo que generan es el ruido. También van a ocasionar un cajoneo, un ruido fuerte en la suspensión. El diagnóstico a veces es muy fácil. Ellos casi son muy fáciles de diagnosticar. Podemos con la mano, podemos coger el brazo y lo movemos, y muchas veces eh, quedan sueltos es el desgaste que tiene normal la rótula que va por dentro. Entonces se desgasta y empieza a perder presión. Ustedes lo ven y ustedes van y apretan la tuerca aprieta, pero el colgante se mueve como si nada. Entonces el colgante se mueve y genera ruido. Es fácil diagnosticarlo. Por lo general causan ruido. La solución también se cambia. No hay forma de hacerle mantenimiento, porque no, eso no digamos, es un elemento que no viene para eso. Viene es para cambiarlo totalmente. Todos los carros prácticamente van a estar. Todo carro que tenga pues barra estabilizadora va a tener colgantes o muñecos. Los van a encontrar también largos, cortos, plásticos, metálicos, esos diferentes materiales. Entonces, solución, cambiarlos. También como ven ahí, también tienen unos guardapolvos, para evitar de que les entre mugre. En el momento en que el guardapolvo se daña, pues empieza a entrarle mugre, y donde va la bolita por dentro, pues se entra mugre, empieza a rayar todo y genera el desgaste prematuro de las piezas.